Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es un privilegio nuevamente poder utilizar las redes sociales y estas frecuencias, hermano, para poder llevar un consejo de la palabra, para poder, hermano, trasladar un pensamiento de parte del Señor y que nosotros podamos día con día ir creciendo y que día a día podamos nosotros ir desarrollando y conociendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Para nosotros es un privilegio nuevamente. Bendecimos a los hermanos, hermana Vivi y hermana Surama, que ya están conectadas. Las bendecimos. Como les decía, es un privilegio para nosotros el poder compartir la palabra, poder llevar ese consejo que puede venir a edificar, a corregir muchas veces, hermano, nuestro caminar, o en un momento dado venir y pedirle al Señor su misericordia para poder ir caminando conforme Él quiere, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un privilegio. Estamos transmitiendo desde nuestra congregación, así que reciba un saludo usted desde la Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre, área de ministerios Cantar de los Cantares, y para nosotros es un privilegio nuevamente poder estar conectados. Saludos a hermana Gaby, a mi familia, saludos a hermana Carlita hasta los Estados Unidos. Qué bueno saludarla, hermana Carlita, y para nosotros es un privilegio. Y vamos a orar en esta hora para poder empezar a compartir la palabra. Así que si usted me acompaña y vamos a ir de lleno al tema. Han habido necesidades, pero sabemos que Dios ha sido bueno, y si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, póngala delante del Señor, y yo sé que el Señor, conforme a su amor, su misericordia y por sobre todo a su plan perfecto, amén, va a ir obrando de una manera espectacular en su vida, en mi vida y en la vida de todos nosotros. Padre, en esta noche te damos gracias por el privilegio que nos das nuevamente de poder estar, Señor, conectados y poder llevar una palabra que venga a edificar, una palabra, Señor, que venga a instruir nuestro corazón, nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí, en este año 2020, has sido maravilloso, has sido fiel, nos has tenido guardado en la palma de tu mano. Hemos visto tu gracia, hemos visto tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, has tenido una nueva misericordia y ha sido maravilloso, Señor. Gracias, Padre, bendice a las personas, a los hermanos, a las familias que se están conectando. Padre, por favor, derrama de tu gracia, derrama, Señor amado, de tu misericordia cada día más sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, sabiendo que eres el único de recibir la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Para recapitular un poquito, hemos estado viendo el tema de los dones. Empezamos a estudiar los dones de inspiración y hace 8 días estuvimos hablando un poquito, hermanos, sobre el don de profecía. Usted sabe que estuvimos platicando con mi esposa y compartiendo un poquito el tema sobre la profecía. Y hablábamos, hermano, y que tuviéramos siempre ese cuidado de tener la instrucción, la guianza del Espíritu Santo, tener el conocimiento del Espíritu Santo, de la intimidad con el Espíritu Santo, para poder ir, hermano, entendiendo y, hermano, sabiendo cuál es la verdadera voz del Señor. No todo el que dice el Señor o dice el Espíritu, eso es una voz del Espíritu. Hablábamos hace 8 días y a mí me impresionaba porque algo que decía mi esposa me gustaba mucho, porque ella decía, no solo el que da tiene que prepararse, buscar, sino el que recibe tiene también que estar preparados para poder discernir, comprender y escudriñar aún la palabra que nos están dando, porque la Escritura nos dice que nosotros debemos de escudriñar la palabra. Amén. Entonces, yo quiero en esta hora, sabe que dividimos los dones en 3 grupos para poder tener una mejor comprensión, amén, una mejor comprensión de los dones. Estuvimos hablando de los de poder. Entonces, hoy vamos a estar hablando, hermano, de los últimos 2 dones que nos tocan, que es el don de lenguas y la interpretación. Entonces, yo quiero que usted se vaya conmigo a primera, hermano, de Corintios, en su capítulo 12.
y en su versículo 10. Ahí hace, hermano, referencias. Quiero que usted medite y que usted, hermano, pueda escudriñar capítulo 12, 13 y 14. Pero en el 12, que le dije, 12:10, allí nos está hablando de un listado de los dones. Y dice la Escritura: a otro al hacer milagros, a otro profecía, amén, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Mire, está el don de diversos géneros de lenguas, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y a otros interpretación de lenguas. Amén. Entonces hoy vamos a tratar la manera de compartir este tema. Es interesante, hermano, que todavía en nuestra época mucha gente no cree en el hablar de lenguas. Muchos creen de que solo fue un movimiento que hubo al inicio de la iglesia. Y yo quiero decirle, hermano, que el inicio de la iglesia marcó la pauta de cómo tenía que ser desarrollada la iglesia. En el principio podíamos hablar que era, hermanos amados, era la iglesia niña, la iglesia que había nacido, y que esa iglesia en el transcurrir de los tiempos debería de haber madurado. Y digo con mucho respeto, debería, porque la iglesia, hermano, porque dice el Señor tanto, Él no viene por una iglesia niña, Él viene por una iglesia madura. ¿Por qué? Porque la iglesia debería ya estar en un nivel de madurez. Amén. Entonces el Señor viene, hermano, y nos muestra cómo es la iglesia del principio. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que en la misma manifestación, como empezó la iglesia del principio, así va a terminar. Pero ¿será que el inicio será mejor que el final? Yo creo que no. Yo creo que el final debería ser mejor, porque ya estamos hablando de una iglesia desarrollada, una iglesia madura. Entonces debería ser el proceder de otra manera. Entonces muchos hablan y dicen, no, la lengua solo fue para el inicio, y cuestionan mucho el tema del hablar en lenguas. El hablar en lenguas, tenemos que empezar hablando, hermanos, que es una manifestación. El hablar en lenguas es una señal de aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Tenemos que saber diferenciar que el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, entra Cristo. Esto estuvimos hablando del principio. El parto gemelar, entra Cristo y entra el Espíritu Santo. Ciertamente, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Pero eso de tenerlo dentro no significa que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Esa es otra etapa. Amén. Ese es otro peldaño en el Evangelio. Entonces, hermano, cuando usted es bautizado, o la persona, el hermano, la hermana es bautizada en el Espíritu Santo, amén, tiene que haber una señal, y la señal es que es bautizado en el Espíritu Santo. Usted puede leer, hermano, el libro de Hechos. Ahora usted me va a decir, no, hermano, es que fíjese que ahí hablaron otras lenguas. Si usted se pone a estudiar detalladamente, encontramos algunos aspectos bastante interesantes. Usted sabe que cayó la presencia del Señor en el aposento donde estaban los 120, pero surgió algo bien interesante. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas, pero eran lenguas humanas, por decirlo así, con una traducción, pero pasó con un propósito, como un testimonio. Eso no significa que las personas que hablaron en esa diversidad de lenguas, hermano, se quedaron siendo bilingües. Ellos no entendieron lo que estaban diciendo. Ellos soltaron, fueron llenos, y la manifestación hermano, para testimonio de todos los que estaban alrededor, lo hizo el Señor de esa manera, para que hubiera un testimonio y creyeran. Porque ellos se asombraron, ¿cómo es posible que ellos están hablando en nuestras lenguas? Y dice la palabra, como era una fiesta, ¿verdad? No había gente de muchos lados. Y cada uno, hermano, empezó a oír que daban un mensaje. Entonces ellos empezaron a entender. Pero ahora yo le voy a decir algo. Ellos no se quedaron bilingües. Eso fue una manifestación, así obró el Espíritu Santo. Por eso en Hebreos, en sus primeros versículos del capítulo 1, dice, hermano, que el Señor ha hablado a nosotros
a través de los profetas de muchas formas. Y esta fue una de las formas de que el Señor habló. Las lenguas, hermano, están vigentes. Las lenguas, hermano, son una señal de que usted y yo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora bien, si usted mira así detalladamente las lenguas, podríamos hablar de que hay dos manifestaciones de las lenguas. Una es lenguas devocionales, podríamos denominarle así, y la otra en sí es el don de lenguas. Ahora, ¿cuáles son las lenguas devocionales? Es aquella manifestación o señal que uno es bautizado, que la persona es bautizada en el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? Porque eso es interesante. No están colocados los aspectos, hermano, las manifestaciones solo porque se le antojó al Espíritu Santo o al Señor. No, siempre tiene una razón de ser. Las lenguas, hermano, ya sabemos, creemos en el Espíritu Santo, hermano, debemos de creer, porque no puedo yo quitar el verso 10, la diversidad de lenguas. Yo no puedo quitarle, porque habla de un don de interpretación, porque más adelante vamos a ver cuál es el don de la interpretación. Entonces, yo no puedo quitar estos y tomar los otros. Sí quiero el de fe, sí quiero el de milagros, sí quiero el de sanidad, pero no creo, hermano, no creo en diversidad de lenguas. No podemos hacer, porque dice que el Espíritu uno es, el Padre uno es y el Hijo uno es. Amén. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu uno es. Entonces, de Él emanan, así es la forma de trabajar del Espíritu. Entonces me llama la atención, porque si usted se va conmigo al primer libro de Corintios, en su capítulo 14 y en su versículo 18, podemos notar que dice la Escritura: doy gracias a Dios que hable en lenguas, más que todos vosotros. Amén. Entonces me llama la atención, porque la palabra me está diciendo que el apóstol Pablo hablaba en lenguas, y más que todos los hermanos de esa iglesia juntos. Ahora bien, sigue diciendo: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Amén. O sea, las lenguas devocionales son aquellas que la palabra dice que son las que se edifican, le edifican a uno mismo. Si usted es bautizado en el Espíritu Santo y debe de tener esa manifestación cada vez que usted ora y, hermano, hace uso de esa misericordia, de ese don, hermano, y habla usted sus lenguas, hermano, misterios habla para con Dios, dice la palabra. La palabra dice que es para edificación personal. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos nos gusta o somos necesitados de ser edificados? Todos queremos ser edificados. Bueno, entonces ahí están las herramientas. Las herramientas me está diciendo que una forma de ser edificado, hermano, es a través de las lenguas, como manifestación, como un tema devocional. Amén. Ahora bien, si escudriñamos y lo vemos como un don de lenguas, debemos de entender entonces, hermano, que ya es un don, y sabemos que los dones que hemos estado hablando siempre van a ser para edificar. Por eso hablamos, el capítulo 12 habla de los dones, el capítulo 13 habla de la preeminencia del amor, y el capítulo 14 habla de cómo manejar o cómo tratar el tema, hermano, de cómo utilizar como el ordenamiento, la legislación, si usted quiere llamarle, del uso de los dones. Porque al final termina diciendo la Escritura que, hermano, que se haga todo decentemente y en orden. No puede haber desorden, porque el Dios que usted ama y tiene en su corazón es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios decente. Por eso todo lo que nosotros debemos hacer en nuestros cultos tiene que ser decente. Amén. Y también debe de ser todo en un orden. Y el que dejó establecido el orden, hermano, fue el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, se le llama el perito arquitecto de la iglesia. Porque, hermano, el perito arquitecto de la iglesia viene y traza y da los lineamientos y da los parámetros con la guianza del Espíritu. Amén. Con la guianza del Espíritu
viene el ordenamiento. No, lo escribió básicamente Pablo, ¿verdad? Lo escribió Pablo, pero con la inspiración del Espíritu. No fue algo que se le ocurrió a Pablo. Entonces, tenemos que entender, hermanos amados, que el don de lenguas es una manifestación de un don. Y, hermano, se usa para expresar por la unción del Espíritu Santo un mensaje. Amén. El Espíritu Santo da el mensaje. Lógicamente usted o la iglesia no lo va a entender porque lo están dando en un lenguaje de Dios. Por eso se necesita la segunda parte del tema de hoy, la interpretación. Entonces, no es lo mismo que yo tenga, hermano, la señal del bautismo del Espíritu Santo en mi vida y que yo pueda usar esa herramienta las veces que yo quiera, el tiempo que yo quiera. Y aparte es porque, hermano, dice que el que habla en lenguas habla misterios para con Dios. Entonces, hermano, cuando uno empieza a usar sus lenguas, hermano, o empieza a echar mano de esa señal, uno habla directamente del Señor. Y habla en misterios. Amén. Entonces, aquí me llama la atención porque cuando estamos hablando del don de lenguas, es una manifestación. Es el hablar de un idioma, de una lengua. Pero a mí me llama la atención porque es diversidad de géneros de lenguas. O sea, hay muchos. Cuando cayó el Pentecostés, hermano, que descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés, hermano, los géneros de lenguas que se hablaron fueron lenguas conocidas, lenguas humanas. Pero bajo inspiración, la gente no era, como le digo, yo le garantizo que no era que hablaba 2, 3 idiomas, ni tampoco se quedó hablando, porque fue una manifestación, así quedó la unción, así se manifestó, así fue el poder de Dios, obrando como para testimonio, hermano. Y ellos no se quedaron siendo bilingües o trilingües, no sé cómo se diga, ¿verdad, hermano? Entonces es interesante, y cuando es un don de lenguas, el don de lenguas, hermano, ya es un preámbulo, es el mensaje para que salga la interpretación y dé como resultado una profecía. Antes de empezar, hermano, el estudio, me acordé de un pasaje y lo encontré y yo quiero leérselo porque ahí habla bien marcado la señal, hermano, y los dones del Espíritu. Si usted se va conmigo al libro de Hechos, amén. Váyase conmigo al libro de Hechos en su capítulo 19. Mire, hermano, esto es pura doctrina básica. Yo no le estoy dando estudios escatológicos o profundidades, no, hermano. Si, como le dijo el Señor a Nicodemo, si yo te hablara de lo que yo te tengo que hablar, no vas a entender. Si no has entendido que tienes que nacer de nuevo. Esta es doctrina básica. Esto es esencial en nuestras vidas. Hoy está obrando el Espíritu Santo, hoy está trabajando el Espíritu Santo. Hay manifestaciones. Y nosotros no estamos echando mano de realmente lo que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida, para ir cambiando nuestra vida. Y fíjese que me llama la atención porque en el libro de los Hechos, en su capítulo 19, dice lo siguiente. Mi Biblia dice, los discípulos efesios reciben al Espíritu Santo. Mire, pero ¿cómo lo describe la Escritura? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos. Oiga, interesante, porque están hablando de discípulos. Era gente que había creído, estamos hablando ya en Hechos 19, ya había pasado la ascensión, ya había pasado el tema del bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero esta gente ya era discípula, o sea, estaba aprendiendo, estaba trabajando. Dice, y hallaron a ciertos discípulos, no eran cualquiera, no eran solo creyentes, era gente que había propuesto en su corazón aprender, tener un maestro, el maestro de maestros. Pero mire el versículo 2 que le dice, y les dijo, Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis al Espíritu Santo? En otras palabras, ¿fuisteis bautizados en el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Y ellos, dice, le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo
déjame interpretar, mira el deseo, mira, hermano, la fuerza, el interés de esta gente por aprender de que son discípulos, porque no dice que pretendía ser discípulos, no dice eran discípulos, y encontró unos discípulos, la gente que se estaba metiendo. Pero hermano, les pusieron un freno. Y Pablo les hace la pregunta del millón: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Entonces ellos, siendo aún discípulos, mire, no conocían al Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijeron: ¿en qué pues fuisteis bautizados?, le preguntaron. Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó en bautismo de arrepentimientos, en el bautismo de agua, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Ahora, hermano, usted y yo hemos creído en el que vino después de Juan el Bautista. Y usted me va a decir: sí, hermano, pero también la Escritura dice que Juan dijo: el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar sus sandalias, pero el que viene atrás va a bautizarlo en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No, eso, si ustedes fueron bautizados por Juan y ahora son discípulos, ustedes escucharon de que el que venía detrás de Juan iba a bautizarlos también. Esto está hablando de Jesús, el Cristo ese. Cuando oyeron esto, oiga, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el bautismo del Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vino sobre ellos? Ahí hemos hablado ese tema, hermano. Ellos tenían al Espíritu Santo dentro. Lo que Pablo les estaba diciendo es que si ellos ya sabían de la manifestación del bautismo, del mover espiritual, entonces ellos no, pero mire, como ellos tenían el conocimiento y creían a la palabra, ellos reconocieron: sí, pues, si Juan nos habló de que venía alguien y tenía que, ellos recordaron, eran discípulos. Y esa palabra se hizo rema, se hizo vida en la vida de estos hombres, y dice que fueron bautizados. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Amén. Y hablaban en lenguas. Pero ellos no solo fueron bautizados, hermano, y la manifestación señal como un tema de devoción, como una lengua devocional, como señal del bautismo del Espíritu Santo, sino que también profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, a mí me llamaba la atención este pasaje porque habla, hermanos, si habla hechos, hermano. Y cuando habla hechos, habla de que cuando estuvieron sobre ellos como lenguas de fuego. Amén. Aquí estos hombres se les ponen las manos, creen en lo que estaba escrito, y dice la palabra que empiezan a hablar lenguas. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes: ¿usted ha creído? ¿Usted habla en lenguas? Hermano, yo creo, hermano, sin duda alguna, el Señor viene pronto. Y lo más tremendo es que la iglesia anda niña. La iglesia no es discípula todavía. La iglesia no quiere aprender. La iglesia está como estos hombres, pero no, hermano, porque no porque el Espíritu Santo no haya hablado, sino porque no hayan querido. Entonces, por eso esa parte de la Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy la gente, hermano, el pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento. Y este es el conocimiento que nos hace falta a nosotros. Hay un mover espiritual, hay un mover del Espíritu. Amén. Entonces, el don de lenguas, hermanos, se manifiesta. Y usted se va conmigo al 14 de Corintios, 1 Corintios, en su versículo 13. Y dice: por lo cual el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Bueno, aquí están asociados. Si usted, hermano, el Señor le va a dar un don de lenguas, eso significa que va a haber un momento, hermano, de adoración, el momento que el Señor, hermano, disponga, pero todo hay un orden, hermano. No va a estar uno predicando y en medio de la prédica suelta la palabra, ¿verdad? O en medio de la alabanza que hay que pararla. No, Dios es un Dios de orden.
Hay momentos. Y en el momento, hermano, el Espíritu Santo lo toma a la persona y empieza a dar un mensaje que uno no entiende. Pero hay algo en el Espíritu, hermano, que dice esas palabras. Hay algo. Y ahí vamos a ver más adelante, hermano, en unos minutos, cómo el Señor habilita a alguien o a la persona misma, después de hablar sus lenguas, las interpreta. Da el significado o la interpretación ya en nuestro lenguaje, ¿verdad, hermano? Mire qué cosa tan impresionante, cómo obra el Espíritu Santo. Entonces, siguiendo, hermano, dice que para hacer un don genuino, esta palabra tiene que ser motivada por el amor. Estuvimos hablando en el capítulo 13, hermanos, sobre la preeminencia del amor, y dice la palabra, y aquí viene el equilibrio. Por eso a mí me llama la atención, y este estudio, en este tiempo, yo lo entendí, hermano. ¿Por qué el Señor me llevó? Habla 12 de los dones. El 13 debería estar hablando de los dones, porque si empezamos a hablar qué son los dones y cómo se usan, o cómo se ordenan, o cómo debe de manejarse, debería ser otro capítulo. Pero en medio ponen el amor. Pero porque Pablo habla, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hay un don angélico, hay lenguas angélicas. Amén. Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, lo que nos está indicando aquí, hermano, que la base de los dones es el amor. Y la base y el amor que es Dios mismo. Entonces nos podemos dar nosotros cuenta cómo el Señor viene y pone el equilibrio, porque puede decir alguien, hermano, es que yo tengo el don de profecía, el don de interpretación, el don de lenguas, hermano, yo olvido. No. La base es el amor. Porque dice la Escritura, si hablan lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es porque en ese momento en la iglesia había gente que era usada por el Espíritu. Ahí vamos a ver más adelante, hermano, que al final el Espíritu da los dones conforme Él quiere. Entonces ahí ya depende de nosotros, hermano, crecer en el amor y crecer como el Señor quiere que nosotros vayamos desarrollando. Entonces tiene que ser, hermano, la base de todo don va a ser siempre el amor. Ese es el equilibrio, ¿verdad? Y cuando estamos hablando entonces de un don de lenguas, siempre va a ir acompañado ¿de qué? De la interpretación. Es lo que vamos a dio el mensaje en la congregación, por ejemplo, pero fue en lenguas, fue una lengua extraña que nosotros no entendemos, nuestro espíritu sí. Pero para nuestro entendimiento tiene que soltar la palabra, dice el Señor, oh pueblo mío. Entonces ahí es donde nosotros entendemos, por eso la palabra dice que nosotros debemos de cantar con espíritu y con entendimiento. ¿Verdad? No es nada más, hermano, de estar cantando, no, tenemos que cantar con espíritu. Amén. Eso está hablando de un nivel, eso está hablando, hermano, de una vida consagrada al Señor, de vivir como Dios quiere que vivamos, y también debemos de cantar con entendimiento. Amén. Entonces a mí me llama la atención, si usted se va conmigo a 14:5 de 1 Corintios, estamos en Corintios 14:5, dice la Escritura: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba, dice la Escritura, edificación. ¿Ya se dio cuenta que aquí está hablando de los dones de la profecía? Está hablando el don de lenguas, está hablando de la interpretación, pero también está hablando, hermano, de las lenguas devocionales. Yo quisiera que todos, dice, hablasen lenguas, como señal del bautismo del Espíritu Santo, pero más que profeticen. Mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a excepto, ¿sí?, si son interpretadas.
Pero para ser interpretadas unas lenguas, no van a ser las lenguas devocionales, va a ser el don de lenguas que lleva ya un mensaje. Y al final, hermano, dice que se interprete para que la iglesia reciba edificación. Eso es, hermano, no podemos salirnos de los contextos de los parámetros de la palabra, y es en amor y para edificación. En amor y edificación. No es para vanagloria, no es, hermano, para lucrar, es en amor y edificación a la iglesia. Así, hermano, así de sencillo. Cuando estamos hablando de las profecías, ahí debe ser limitada, dice, no limitada, sino debe de haber un orden, ¿verdad? Y en el 14:27 nos habla la escritura, si alguno dice, habla en lengua extraña, sea estos por 2 o aún por 3, y por turnos, y uno interprete. Eso significa que no pueden 2, 3 hermanas al mismo tiempo hablar. No, hermano. No caigamos en temas de misticismo. Es que yo lo tenía y yo lo tenía que dar y no, hermano. El Espíritu Santo se sujeta a los profetas, dice la palabra. O sea, aún el Espíritu Santo tiene órdenes. Si el Señor le da una palabra a usted y usted no la da, Señor, el Espíritu Santo va a respetar eso. Amén. Ahora bien, hermano, tenemos que ver los temas de orden y los temas, hermano, que debemos hacerlo todo decentemente. Eso es los parámetros que la palabra nos muestra. Y, hermano, para ir terminando, hoy vamos a hablar también un poquito sobre la segunda fase del don de lenguas, que es el don de interpretación de lenguas o interpretación de lenguas. Amén. ¿Qué es interpretar, hermano? Es traducir. Es sencillo, esto es fácil. Amén. Es un don también, hermano, que el Espíritu Santo da, un don que el Espíritu Santo permite o habilita en una persona para poder tener, hermano, esa capacidad espiritual. No es una capacidad humana, hermano, es una habilidad que el Espíritu pone de poder interpretar, hermano, lo que la otra persona está diciendo, porque es necesario que ese mensaje que viene en lenguas, en otras palabras, ¿verdad, hermano? Ahora con tanta tecnología, ese lenguaje que viene codificado, ¿verdad? Venga y sea descodificado y que pueda ser, hermano, de edificación para toda la iglesia. Y eso lo podemos ver, hermano, en el 1 Corintios 12:30, 1 Corintios 12:30, y dice la escritura, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, ¿por qué le menciono yo eso? Porque podemos darnos cuenta que la palabra nos muestra y nos da, hermano, nos da el fundamento bíblico de poder, hermano, tener, hermano, ¿cómo decirle? El fundamento bíblico del Espíritu para poder creer y trabajar en esto. Cuando se da un mensaje en lenguas es necesario, hermano, que haya una interpretación para su edificación en los oyentes. Amén. Este don es acompañado del don de lenguas, y que es la capacidad sobrenatural por el Espíritu Santo para interpretar lenguas desconocidas. Este es un mover, hermano, espiritual. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que la palabra del Señor dice que nosotros echemos hoy manos de los poderes del siglo venidero. Y yo no sé cómo lo puedan estar interpretando muchos, si el poder del siglo venidero significa que yo voy a hacer esto. ¿Sabe qué? Nos trasladan peor ahora, que como que, hermano, como dice la palabra, que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue ya, lo que es ya fue, lo que fue será. Y usted se da cuenta que ahorita está muy de moda, hermano. Y yo me he puesto a pensar por qué han surgido tanto las películas de los cómics, de los superhéroes, ¿verdad, hermano? La Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla, y eso está ahorita de moda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué viene y está de moda eso? Entonces yo llego a la conclusión, hermano, que se ha desvirtuado la doctrina muchas veces, o pueblo de Dios ha desvirtuado la enseñanza y creen en superhombres, como que atacan de esa manera, ¿verdad? Esto no es tema de ser superhombres, es ser de hombres
con limitaciones, porque dice cuando el Señor vino fue limitado, porque lo limitaron a este cuerpo, hermano, y ahí Él era la plenitud de la deidad, dice la palabra. Pero hubo esa limitación, y esa limitación lo llevaba a que se cansaba, que dormía. ¿Por qué dormía el Señor? Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que todas estas herramientas, si estamos hablando de que el Señor podemos echar hoy mano de los poderes del siglo venidero, eso significa que debemos empezar con los dones del Espíritu Santo, porque van a ser de edificación. Qué rico se siente cuando habla el Espíritu Santo, hermano, en profecía, en una lengua, en una interpretación de lenguas, hermano, eso es algo especial. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que nosotros no hemos tenido la actitud, no hemos tenido la actitud, hermano, ¿de quién? De Samuel. A mí me impresiona la vida de Samuel. Cuando era niño y fue llevado, hermano, ¿cómo se llama? Al templo, y dice que cuando Dios le hablaba, él no dejaba caer una sola palabra al suelo. Entonces, hermano, ¿cómo estamos hoy nosotros en ese aspecto? ¿Cuánta palabra el Señor nos ha hablado a través de profecías, a través de estos dones de inspiración? ¿Cuánta palabra habremos nosotros aprovechado? ¿Cuánta palabra ha entrado por un oído y ha salido por el otro? ¿Cuánta palabra nosotros hemos dejado caer al suelo? Este año 2020, en la gran misericordia del Señor, Él estuvo hablando. Yo le decía a los hermanos en este servicio, estoy muy agradecido que el domingo fue el último servicio prácticamente que tuvimos presencial, ¿verdad, hermano? Porque solo los domingos estamos teniendo. Yo le decía, le doy gracias al Señor porque este año el Señor nos habló. Y no solo a través de las prédicas, nos habló a través de su Espíritu Santo, nos habló a través de los dones de inspiración. Usted puede revisar todos los servicios que tuvimos durante estos 9 meses, hermano, que prácticamente hemos tenido con servicios ya irregulares, hermano. Siempre en nuestros servicios había una palabra de parte del Espíritu. Le invito a que pueda revisar, que podamos recordar, que podamos atesorar, que podamos atraer a memoria, hermano. El Señor nos hablaba este año, hermano, que Él viene pronto, que Él no quiere que nadie perezca, que dejemos las cosas, que dejemos de estar viendo el mundo natural. Hermano, hubieron profecías tan preciosas, hubieron profecías tan precisas, que yo no sé, hermano, qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo con esa palabra. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Porque el Señor nos ha hablado, que nosotros no hayamos querido entender o, hermano, o captar los mensajes, eso, como dicen por ahí, ese es otro rollo, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí terminamos de estudiar los dones. El próximo viernes no va a haber discipulado, nos vamos a conectar hasta el próximo martes, que ya estamos hablando que va a ser 5, Padre Santo, ya va a ser 5 de enero. O sea que prácticamente le voy a decir que nos vamos a ver hasta el otro año. Y vamos a empezar a estudiar, hermano, vamos a ver un tema que se llama la práctica de los dones espirituales. Ahí vamos a ver, hermano, la forma ordenada, vamos a ver cómo hay otros dones de ayuda, etcétera, que vamos a ir viendo. Y vamos a entrar, hermano, sabiendo ya un poquito sobre los dones, vamos a empezar a ver el avivamiento espiritual. Vamos a ir entendiendo, hermano, cuál es verdaderamente el avivamiento espiritual, dónde se produce, porque todo eso es lo que tenemos que estar viviendo y lo que la iglesia tiene la esperanza de vivir. Amén. El último avivamiento. El último avivamiento no va a ser, hermano, de iglesias llenas. Mire, ahora ni las iglesias podemos. Nosotros estamos a menos del 50% de nuestra capacidad. Amén. Nosotros aquí cabíamos casi 200 personas, bien apretaditos, hermano, aquí en la congregación. Tal vez cabíamos unas 150. Vaya, pues 150 para no exagerar mucho. Y solo venimos 40 en cada culto. O sea, estamos por debajo. Pero el avivamiento tenemos que entender dónde van a ser verdaderamente el avivamiento, cuáles son las características, porque también si la palabra habla mucho sobre el avivamiento genuino, es porque tiene que haber un avivamiento, hermano,
el cual no es genuino, que es equívoco, que es falso. Y eso todo lo tenemos que ir escudriñando porque es el mover de este tiempo. Así está trabajando el enemigo y nosotros, dice la Escritura, que no nos debe tomar por sorpresa nada porque nosotros somos hijos de luz, dice la Escritura. Y nosotros se nos puede ir revelando de acuerdo a nosotros nuestro sometimiento. Amén. Así que, hermanos amados, hemos terminado en esta noche y no quiero orar antes de, hermano, un agradecimiento al Señor, porque hoy es nuestra última transmisión de este año, un año completamente diferente, pero un año donde hemos visto la misericordia. Ha sido todo tan distinto, pero lo que ha sido permanente ha sido su misericordia y su fidelidad. Sé que este año, hermano, al hacer el recuento de los hechos, creo que estamos en haber, porque el Señor ha estado con nosotros. Le bendigo, gracias, hermanos, a los que estuvieron muy pendientes de las transmisiones, a los hermanos, amigos, familias, que después, uno como administrador de la página se puede dar cuenta que hay gente que mira los mensajes después de haber sido transmitidos. Pues lo que me queda es agradecer ese espacio que usted se toma para poder ser edificado, que el Señor le bendiga y que este nuevo año 2021, hermano, sea un año donde nosotros podamos depender totalmente del Señor. Les amamos, les bendecimos, reciban un saludo de parte de mi familia y sé que este año 2021, hermano, va a estar lleno de misericordia, de fidelidad y de amor del Señor. Eso sí estoy completamente seguro. ¿Verdad? Yo le decía a los hermanos este domingo que me ponía a pensar, Señor, ¿qué irá a venir en este año 21, verdad? Porque usted sabe que andan ahí diciendo que vienen más pandemias, que viene la enfermedad X, que la nueva mutación, algo así del coronavirus, que aparentemente hoy empezaron ya detectaron de la nueva cepa del coronavirus en Estados Unidos, ya está el primero. Hermano, ¿qué nos espera terrenalmente? Sabemos qué nos espera también, hermano. A usted y a mí no nos tiene que tomar por sorpresa nada, porque todo está escrito y el Espíritu Santo nos lo ha dicho. Un hermano me contaba, me recordaba, me decía, hermano, este año cuando el primer servicio que tuvimos, uno de los primeros servicios, usted dijo en la prédica que era un año muy difícil y que al final este año se iba a marcar lo que había en el corazón del hombre. Estamos terminando el año. Yo la pregunta que le hago, ¿qué se ha manifestado en su corazón? ¿Qué se ha manifestado en su corazón? Independientemente de que sea manifestado, hermano, tenemos la oportunidad todavía. Así que bendigo su vida y lo que sí le decía por la enfermedad de X y todo, hermano, y el Señor habló, me dijo, sí, vienen muchas cosas, pero lo que ya te tengo garantizado y le tengo garantizado a mi pueblo son 365 nuevas misericordias. Amén. Si el Señor nos va a permitir terminar el 21, usted va a estar seguro que hay nueva misericordia todos los días. Si este año viene el Señor, pues nos iremos con Él. Si este año el Señor, pues hasta llega a nuestra vida, porque así es la voluntad y la permisión del Señor, pues amén, hermano. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hermano, lo bendigo con todo mi corazón. Hermano, gracias por siempre estar conectado. Y yo sé que todo lo que usted ha recibido en su corazón va a tener su recompensa y va a tener su fruto. Oramos y quedamos despedidos, hermanos, en esta noche. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hoy, Señor, terminamos un periodo, Señor amado, de compartir la palabra. Hoy es nuestro último servicio, hermano, Señor, de este año, y te damos gracias porque has sido bueno. Has permitido, has dado los recursos, Señor, y en medio de tanta circunstancia y limitación, tú has provisto para poder tener los recursos para poder seguir transmitiendo, Señor. Has sido fiel, has sido bueno, has sido especial a nuestras vidas y por eso nosotros, Señor, estamos agradecidos. Te pido que bendigas a cada uno por nombre. Gracias por las familias, Señor amado, que están conectadas y que se conectarán.
Y aquellas, Señor, que no fueron tan constantes, por favor, que haya un mover de tu Espíritu Santo en la vida de esas familias para poder amar tu palabra. Yo te lo pido con todo mi corazón. Sé que eres bueno y que tu misericordia es para siempre, pero también sé que el tiempo se ha cortado y que el paréntesis de gracia se ha de terminar prontamente, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay saludos a todos. Un saludo especial a Carlita. Hermana Carlita, tú casi no fallaste ni un culto de este año. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias por ser una persona muy especial, un canal de bendición para nuestras vidas. Y te bendecimos con todo nuestro corazón y le pedimos al Señor que te siga guardando y que siga dando esa gracia y que te puedas seguir desarrollando en el Señor. Y para mí ha sido un año muy bendecido en ese sentido, porque hemos visto que un par de cultos no te conectaste nada más en estos 9 meses, y yo sé que el Señor recompensará ese tiempo, y yo sé que amas al Señor y vas a ir creciendo cada día más. Te bendecimos, hermana. Esperamos pronto verte. Según tengo entendido, el primer trimestre del año puede ser que estés aquí en Guatemala, en Huehuetenango, y va a ser un privilegio tenerte en la congregación si así tú lo decides. Te bendecimos. Cuídate, todos los hermanos, hermana Vivi, hermana Surama, hermano Pollito que está conectado, lo localizo ahí, hermano Josué, hermana Evelyn, Andreita, la nena, los amamos. También ustedes fueron muy fieles en las transmisiones, los bendecimos con todo el corazón, y yo sé que el Señor, hermano, dará la fuerza a ustedes y ha abierto puertas para que Él vaya siempre delante de ustedes. Hermana Magalí, que la puedo ver conectada. Hermanos, pues bendiciones. Hermana Mari de Arriaga, mi suegra, que también por ahí está conectada. Hermana Hortensia también ha sido una mujer que se ha estado conectando. La bendecimos con todo nuestro corazón, hermana Hortensia. Sabemos que ha sido difícil el caminar, pero de Él viene la recompensa y de Él viene el socorro oportuno. Les amamos. Feliz descanso, hermano, y un bendecido año 21. El Señor les bendiga, les amamos, oramos por ustedes. Siempre oren por nosotros, hermano, lo necesitamos. Amén, hermanos.